De vuelta en Un Espacio para Ti. Contáctanos en nuestras redes sociales. En Facebook, Un Espacio para Ti 830, en Twitter, @unespacio830 y en YouTube, Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 00 57 y 58. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Bienvenidos de regreso aquí a su programa por Radio Capital 830 AM. Esto es Un Espacio para Ti y tenemos el gusto de tener por la línea telefónica a Angélica de la Peña Gómez. Ella fue senadora y particularmente estuvo en la Comisión de Derechos Humanos, es miembro del Partido de la Revolución Democrática. Angélica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy buenas tardes, Angélica. Un gran saludo a ti y a tu audiencia. ¿Cómo están? Pues bien, con muchas noticias y muchas cosas, algunas extrañas que están pasando, el regreso a clases, la atención del marro y cosas políticas también y económicas terribles, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito desde el Partido de la Revolución Democrática cómo ven todo este desorden político y económico que estamos viviendo? Bueno, pues es muy lamentable dar este tipo de noticias, pero a mí me preocupa mucho constatar que cuando reflexionábamos durante la campaña de que el actual presidente no iba a dar el ancho que requería el país, recordemos que estamos sumidos en una situación muy complicada, sobre todo en materia de derechos humanos, los señalamientos de corrupción, iniciativas de ley que no salían, otras muy bien, pero su implementación, como el caso de tortura, de la organización de los centros de privación de libertad, desaparición forzada, derechos de las mujeres que se concreten más allá de la ley, es decir, una gran cantidad de temas pendientes, por desgracia, hoy se han agudizado, en primer lugar por un gobierno errático durante 2019 con una situación incomprensible de querer invertir en algo que es un barril sin fondo que conocemos como Pemex, cuando el mundo anda en otra cosa, buscando cómo sustituye la energía de origen fósil por energías limpias, eólicas. México ocupa en el mundo el tercer país con más sol. Entonces, pudiéramos tener muchos problemas resueltos a partir de la propia ubicación geográfica de México. Sin embargo, hoy enfrentamos en este año una pandemia de manera totalmente equivocada, demostrada pues por los datos que ya tenemos a nivel mundial. Es una pena que el día de hoy más de 47,000 personas hayan muerto. Yo sigo considerando, me voy a permitir decirlo con toda puntualidad, que muchas de esas personas eran muertes prevenibles, que se podía hacer lo que han hecho otros países y que con la misma población que México tienen, ni siquiera llegan a 1,000 personas que han muerto por el COVID. Y por supuesto, México está ocupando un terrible lugar en el mundo y es muy vergonzoso, de tal manera que yo observo un panorama terrible desde el punto de vista económico. Hay una crisis terrible por empleo, por pequeñas empresas que están tronando, que va a ser muy difícil que se recuperen, y ninguna luz, ninguna línea que nos oriente, que nos diga, México va a dar una respuesta a todas esas personas, millones de personas en México que hoy se quedan sin empleo, que hoy se quedan sin su patrimonio, que se quedan sin su inversión y que, pues, ni modo, hay que decirlo, INEGI y el Producto Interno Bruto van para abajo. Yo creo que 17 puntos cuando menos, lo cual es verdaderamente brutal. Así es, y no solo eso, Angélica, también hay un tema que ya quieren comprar las medicinas en el extranjero. Imagínate cuántos laboratorios, cuántas empresas que fabrican medicinas en México van a perder también, pues el tema de, van a perder empleados, ya no van a poder tener empleados, otra vez el tema de los empleos se va para abajo, en vez de apoyarnos a nosotros parece que nos está hundiendo, ¿no? Pues sí, bueno, y no se ha visto la magnitud de ese error, independientemente de
de que el Estado se convierta en el gran controlador de las medicinas, lo cual es verdaderamente terrible, y todas comprarlas al exterior, cuando no hay un fomento a la ciencia. En México hay una gran cantidad de personas que se han formado desde distintos ámbitos de la ciencia, entre ellos, por supuesto, hay una industria farmacéutica importante en México que simplemente va a tronar. Así es. Los millones de empleados que viven de eso, que viven también de trabajar con las empresas que están ligadas a la empresa privada, pues me parece que eso es un desacierto y yo creo que eso no es lo que queremos para México. Y lo voy a decir con toda claridad, la gente que votó por López Obrador no votó por eso, votó por estabilidad, votó contra la corrupción, y hoy vemos que más del 70% de las obras públicas están dadas, se otorgan de manera directa. Perdón, eso es corrupción, porque no hay licitación, no hay un organismo que pueda verificar que ciertamente se cumple con los requisitos que establece la ley de licitaciones. Y así poner una gran cantidad de ejemplos que me parece que estamos en un retroceso terrible en el desarrollo humano. El gobierno se está convirtiendo en una filantropía asistencialista, que no es propia del gobierno. El gobierno tiene que hacer otras cosas. Y el desarrollo humano simplemente nunca oímos sustentabilidad, sostenibilidad. Yo no sé cómo vamos a hacer para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que México está comprometido a cumplirlos. Es terrible. Bueno, con una caída económica del PIB que en cálculos nuestros andará entre el 11 y el 13%, y una recuperación que algunos lo ponen en 3, pues vamos a tardar 4 años o 5 años en recuperarnos, todo el sexenio de López Obrador. Yo lo que no veo son medidas económicas para poder paliar o hacer más rápida la recuperación. ¿Tú qué propondrías o qué debería hacer el gobierno de López Obrador para que no fuera tan duro el golpe? Pues en primer lugar me parece que debería ser un gobierno abierto. Los gobiernos abiertos en el mundo, igual que los parlamentos abiertos, son la respuesta que se dan en las democracias progresistas, en donde toman en cuenta la opinión de la gente. Y la gente en realidad tiene una gran cantidad de información que debería tomarse por parte del gobierno. El gobierno debería realmente trabajar con la gente, con la academia, con las universidades, con las y los especialistas, con las organizaciones no gubernamentales, que muchas de ellas son realmente estudiosas y entienden perfectamente bien cómo debe ser la política pública. Si no, si hay puertas cerradas a escuchar a los demás y solamente se escucha el presidente a sí mismo, pues los resultados son estos. Me parece que ojalá que el presidente cambiara, escuchara en primer lugar, atendiera que lo que se está diciendo no tiene nada que ver con el neoliberalismo ni con la corrupción, ni buenos y malos y todas esas ideas que traen en la cabeza, sino a partir de una legítima preocupación de que el país avance, realmente se luche contra la violencia, contra la inseguridad, contra la pobreza. Lo que pasa ahora es que estamos viendo cada vez personas más pobres, entonces no es que salgan de la pobreza, sino estamos ingresando más cifras hacia la pobreza, lo cual es verdaderamente terrible, como nos lo ha dicho ya Coneval, como nos demuestra INEGI en todas sus encuestas. Y por supuesto me parece que mientras que no se dé esa apertura, mientras no se escuche a quienes saben, mientras no se entienda que la política pública hoy tiene que sustentarse a partir de diagnósticos serios, evaluaciones bien fundadas, y con argumentos que se dan a partir de este tipo de mecanismos que se han construido en las democracias. El gobierno abierto es justamente la respuesta para que los gobiernos realmente cumplan con su función, es decir, estar al frente de la gobernanza, decidir la política pública de manera que pueda ser evaluada, para no estar inventando cosas como el presidente hoy está inventándolas. ¿Para qué tenemos un dos bocas? Insisto, es un barril sin fondo. ¿Para qué queremos un aeropuerto si dice que va a funcionar el actual aeropuerto junto con el de Toluca? Es verdaderamente aberrante ese tipo de ocurrencias que no tienen
entonces estaría decidiendo las cosas de manera diferente y no estaría llevando al país a un retroceso de más de 20 años. Y así como vamos, seguramente regresaremos 10 años, más 30, 40 años más atrás y otra vez volver a empezar a ser terrible para quien pueda finalmente continuar la condición a partir del 24. Y por eso es importante que la Cámara de Diputados, en primer lugar, vuelva a tener esa legitimidad de la vigilancia del ejercicio del presupuesto de egreso de la Federación. Sí, Angélica, pero eso sería la respuesta inmediata. Eso que hablaste tú de la Cámara de Diputados, te interrumpo ahí porque es el punto medular. La Cámara de Diputados está controlada por el presidente en este momento y hay elecciones totalmente el año que entra. Sí, son levantadedos más que los del PRI de antes. ¿Cómo le van a hacer? Porque también sé que hay, y quisiera que nos platicaras, del proyecto de una oposición que pudiera tener la mayoría el año que entra en las elecciones para que hubiera un balance de poderes con el presidente. Pues mira, yo creo que la Constitución establece la ruta para que las elecciones se conviertan en la definición finalmente de lo que la gente tiene que restituir cuando tiene un gobierno o cuando tiene un Congreso, una Cámara que no está funcionando como tiene que funcionar para que el país salga adelante. En ese sentido me parece que hay que utilizar el voto como una herramienta realmente democrática para, insisto, restituir la Cámara de Diputados ahora el año que entra en esta elección, pero también no dejar de lado las importantes elecciones a nivel local de cambio de gubernaturas, de congresos. Prácticamente la mayoría de los congresos estatales van a cambiar y hay un sinfín de municipios que también van a tener elecciones y por supuesto me parece que allí el electorado, las y los electores tienen que demostrar que están utilizando su voto como una herramienta democrática para corregir la condición del país. Yo creo que es fundamental, esencial, trascendental, indispensable y necesario que las y los electores salgan a votar y manifiesten su inconformidad frente a situaciones que hoy son oprobiosas, son terribles, nos está llevando a una situación muy lamentable desde cualquier punto de vista que lo veamos. Y entonces tenemos una obligación con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestro país, para que el voto se convierta en esta herramienta democrática que la debemos utilizar. Por eso la Constitución nos define como algo fundamental de nuestro país. Somos un país democrático que se rige en cambios electorales a partir de la utilización del voto. Hay que valorar la importancia del voto. Por eso parece también muy importante que el mensaje que le demos a la oposición a que tome consideración de lo que tiene que hacer para que le demos confianza a las y los electores y podamos corregir. E insisto, la Cámara de Diputados es fundamental porque ahí se manejan los recursos de Hacienda. Es el contrapeso. Así sin es, duda. Angélica. Pues Angélica, se nos va el tiempo, pero quisiéramos en un futuro invitarte otra vez para que continuáramos con esta plática y te agradecemos lo que nos has dicho, es su información muy relevante. Pues muchas gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, un abrazo. Saludos, nosotros nos vamos a estos mensajes, continuamos inmediatamente. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 0057 y 58. Nuestras redes sociales son en Facebook, Un Espacio para Ti 830, en Twitter, @Un Espacio 830 y en YouTube, Un Espacio para Ti.